Conforme a la palabra del Señor, hay un título de la enseñanza que lo he llamado La fe que preserva mi familia. ¿Cómo se llama? La fe que preserva mi familia. Hermanos, yo no creo que aquí no haya una persona, no creo, quisiera no creerlo, que hay alguien aquí que no le importe más en su vida algo que no sea su familia. Yo creería que lo que no más importa, aparte de nuestra salvación con el Señor, es nuestra familia. Algo que tenemos aquí en la tierra, algo que nos debería importar mucho es nuestra familia. No sé si alguien tiene otro pensamiento. No creo que sea su negocio, no creo que sea sus cosas materiales, su reputación, sino que debe ser nuestra familia. Y cuando miramos sobre esto, la fe que preserva nuestra familia, hermanos, hemos visto a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, cómo la familia ha venido cambiando, cómo la familia ha venido deformándose en muchas maneras, ¿cierto? Y cambiando para bien en otras. Que recuerdo hace mucho tiempo, a mí me tocó vivir en casas donde vivían familias numerosas, casas donde habían 2 piezas muy grandes, un baño muy grande, una cocina muy grande y la sala era muy pequeña. Ahí me tocó vivir en esas casas antiguas, pero hoy es diferente. Hoy procuramos de que cuando buscamos una casa sea una pieza para mi hijo, una pieza para mi hija, el patio para la mascota, la habitación amplia con nosotros y si la habitación tiene un baño mucho mejor porque buscamos adecuarnos en muchas cosas y eso ha sido bueno. Es bueno, pero ante tanta independencia, ante tanta... cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su espacio, como vimos hoy, hermanos, con las cosas de Dios, cada uno no debemos tener nuestro espacio. Aunque pensemos en que cada uno debería tener en nuestro hogar ese lugar para estar tranquilo, y de esa manera miramos cómo ha cambiado nuestras familias. Antes mis tíos me decían que podían dormir 2 o 3 en una misma cama o en un catre que llamaban, pero hoy tratamos de esforzarnos de que cada uno de nuestros hijos tenga su buen colchón, su habitación espacioso. ¿Por qué hablo de esto? Porque no solamente en eso ha cambiado el tema de las familias, sino las pretensiones de hace mucho tiempo. Nuestras abuelas querían que por lo menos uno de sus hijos fuera un profesional. Hoy no. Hoy pretendemos que todos nuestros hijos tengan una buena educación, tengan un buen trabajo, tengan una buena mujer, sean unos buenos hombres, unas buenas mujeres. Y ese es un buen pensamiento, eso es un buen concepto, hermanos. Pero tenemos que entender, hermanos, que estamos luchando contra el mundo. Y usted no ha entendido que el mundo quiere disfigurar todo lo que se llame familia. Y la familia es el plan divino de Dios para que en la familia se revelara la imagen del Señor. Su cuidado, su amor, su carácter, su bondad, su provisión. ¿Cuántos en nuestras familias no nos sentimos seguros? Yo me siento seguro en mi familia. Aunque sea la cabeza de la casa, me siento seguro con mi esposa, cuando veo a mis hijos, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere con las familias, que en la familia se pueda reflejar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Estamos en una generación donde queremos individualizar todo, pero así no debe ser dentro de la familia del Señor. Si a alguien nos duele algo, a todos nos debe doler. Si nos alegra algo, a todos nos debe alegrar. Si alguien necesita un esfuerzo, todos deberíamos hacer esfuerzo, ¿cierto? Porque ese es el espíritu que se debe vivir y enseñar en nuestros hogares. Y cuando miramos la palabra del Señor, yo quiero que miremos a 2 de Timoteo. La fe ¿cómo se llama la enseñanza? Que preserva mi familia. Mi familia no la preserva en que yo tenga un buen trabajo solamente. Mi familia no la preserva en que tengamos una casa propia. Mi familia no la preserva muchas de esas otras cosas, sino vamos a entender qué es la fe. Y cuando miramos el capítulo 1 de 2 de Timoteo, desde el versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Yo quiero pedir el favor que me ayuden con el celular. Todos lo tenemos.
Dice la palabra del Señor. Voy a esperar unos segunditos más para que todos tengamos la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Amén. Y dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas palabras las expresa Pablo en esta carta pensando en un amigo fiel, en un hijo, en un discípulo que se llama Timoteo. Pablo estaba ya en una edad avanzada. Aquí todavía no hay personas en esa edad avanzada. Pero Pablo estaba meditando en algo. Yo ya estoy terminando mi carrera. Y Pablo estaba asegurándose, y Pablo estaba mirando en Timoteo una esperanza de que había alguien que iba a seguir la tarea. Pablo estaba escribiéndole a Timoteo con el propósito de animarle y exhortarle a ser fiel en un mundo donde nos animan a no ser fiel a las cosas. Hace mucho tiempo hablábamos de esto. Ser fiel en este mundo es muy difícil. Y Pablo le decía a Timoteo: mire, doy gracias a Dios por tu vida, y siempre que oro y me acuerdo de ti, doy gracias a Dios por tu vida. Pablo no perdía la esperanza en que el evangelio que fue sembrado en su corazón iba a hacer lo mismo en esa otra generación que seguía. Yo no sé, mi hermano, si usted ha perdido la esperanza. Yo no he perdido la esperanza porque he entendido que la obra del evangelio es de nuestro Dios. Es del Señor que crezca, es del Señor que la iglesia prospere y dé fruto, pero necesita de unos obreros que cumplan su propósito. Y Pablo, mirando a Timoteo, le decía: doy gracias a Dios por tu vida, y también dice: deseo verte. Como cuando uno no piensa en cuándo va a partir, porque no lo sabemos, pero cuando una persona está en una enfermedad terminal, yo creo que el deseo que hay en su corazón es arreglar muchas cosas y ver personas que posiblemente no va a volver a ver, y dar abrazos que posiblemente nunca va a poder dar. Yo recuerdo algunas personas que van muriendo, dice: yo quiero que venga tal persona, quiero hablar con ella. Yo quiero despedirme de tal persona, quiero hablar con ella, porque sabe que su llamado está cerca. Y Pablo está hablando con Timoteo con ese deseo de verle, porque sabe que su carrera está terminando, y porque sabe que en Timoteo hay una esperanza de que el evangelio siga. ¿Cree usted que esa no es nuestra esperanza en nuestras familias? Que el día que nosotros partamos hay una esperanza de que nuestra familia permanezca íntegra, permanezca firme. Hace mucho tiempo las familias eran numerosas, hoy son más pequeñas. Hoy se ha atomizado la familia. Hoy vemos familias mucho más reducidas. Pero Pablo nos anima a nosotros a no perder la esperanza, a que en nuestra familia, ¿cuál es el legado que debe seguir nuestra familia? Nuestra fe, la fe que hemos puesto en el Señor, no su labor. Porque una de las pretensiones de nuestros abuelos, el abuelo que era cerrajero, era que su hijo siguiera siendo cerrajero, que el negocio no se podía terminar. El que manejaba un camión o un bus, el deseo era que su hijo siguiera lo mismo, el que era un agricultor. Pero aquí Pablo nos está enseñando algo, hermano, nos está animando a no perder esa fe y esa esperanza en que alguien va a continuar nuestro legado. La pregunta es: ¿cuál? Cuando muchos de nuestros hijos no saben cuál es ni siquiera nuestro llamado ni cuál es nuestro legado. Muchos de nuestros hijos lo único que saben es que lo único que hace nuestra madre y nuestro padre es trabajar duramente. Y dice: yo no quiero trabajar ni esforzarme como mi padre, porque es todo lo que vieron en su vida. Entonces Pablo nos anima, hermanos, a no perder la esperanza. Y luego dice una palabra muy bonita, dice: mientras me acuerdo de ti con el deseo de verte, traigo a la memoria. ¿Qué está trayendo a la memoria Pablo? Algo que ve en Timoteo, pero también algo que ve en su familia. ¿Qué dice la palabra? ¿En qué está resaltando Pablo de esta familia? Una fe, pero es una fe especial, genuina.
es una fe verdadera. Si hay algo, hermanos, que usted debe afanarse, varón y madre en su familia, es que la familia en donde Dios te ha puesto, te conozcan, el día que tú partas es por una fe genuina. Dice, yo veo en ti una fe no fingida, una fe verdadera, una fe que es real, una fe que convence, una fe que anima a otros a seguir esa fe, a vivir como Él vive. Ahora entendamos que el evangelio en aquel tiempo apenas estaba prosperando y creciendo. Cuando yo apunto a la abuela de Timoteo, veo una mujer que en aquella generación tenía dificultades, donde la mujer era menospreciada. En aquel tiempo, ese pensamiento romano y judío era menospreciar a nuestras mujeres. Hoy no tanto, aunque hay mucho menosprecio, el pecado ha deformado esa imagen que la mujer debe mostrar de Dios. Hoy se ha ensalzado una imagen de la mujer empoderada. De hecho, el menosprecio, esa palabra, cuando utilizan esa mujer para empoderar, pues Dios no le ha dado poder a nadie. Dios le ha dado una responsabilidad a los hombres y Dios le ha dado una responsabilidad a las mujeres. Hoy se ha querido levantar un mundo tratando de decirle a la mujer, záfese de ese machismo, záfese de esa manera como la sociedad cree que es la familia, una mujer subyugada, una mujer pisoteada. No, eso lo hace el pecado. Cuando yo miro a esa mujer, Loida, vemos una mujer que creció en esa generación, pero una mujer que guardó en su corazón el temor a Dios, una fe. ¿Y cuál era la fe de aquel tiempo? ¿Qué cree usted que hubiera escuchado esta mujer, el evangelio que escuchó aquella mujer en aquel tiempo? Libérese de la familia, libérese de las cargas, libérese. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje en aquel tiempo era sencillo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Cristo tenemos la plenitud. Cristo es nuestro Salvador. Cristo nos promete un lugar, una vida muy diferente a esta, un lugar eterno y una vida eterna. Ese era el mensaje en el cual la gente se aferraba. Yo no sé si en aquella generación se piensa como hoy. Yo recuerdo en mi juventud que siempre pensaba de esta manera, porque era lo que nos habían introducido. Si yo quiero ser profesional, si yo soy famoso, lo primero que voy a hacer es comprarle una casa. ¿A quién? ¿A quién? Mire lo que decimos, a mi mamá. Porque es que mi mamá ha sufrido mucho, como si regalarle una casa a nuestras madres sería la solución para sus dolencias y los males que han pasado por su vida. Pero teníamos de lado a nuestros padres. Y esa es una conducta que tenemos. Cuando yo trabaje y tenga plata y sea rico, le voy a regalar una casa a mi mamá. Y pensamos que es de esa manera que nosotros honramos a nuestros padres. Ese pensamiento se ha introducido hasta hoy. Ese pensamiento se ha introducido en el corazón de cada individuo hasta el día de hoy. Pero aquella mujer no pensaba en eso, en una casa. Aquella mujer no pensaba en tener muchas cosas propias. En su corazón había nacido el deseo ¿de quién? De vivir para el eterno. Pero ese mismo pensamiento esa mujer lo compartió con su hija Eunice. Pero también ese mismo pensamiento lo compartió ¿con quién? Con su nieto Timoteo. Hermanos, hoy le damos gracias a Dios por esta mujer. Yo no sé, ella está en el cielo, pero yo le doy gracias a Dios por ese ejemplo que nos da. Porque hoy vemos a Timoteo como uno de los precursores de aquella segunda generación de implantar iglesias, de cuidar iglesias, de sujetarse a lo que la palabra nos demanda. Un hombre que tenía una fe genuina, que sabía de dónde venía, pero también para dónde iba. La cultura que tenemos hoy de nuestros jóvenes que nacen en extrema pobreza es tener mucho dinero y hacer lo que nunca pudieron hacer. Ese es el deseo, y no estoy diciendo que es malo. Pero cuando usted ve la conducta de un hombre de esos o de una mujer de estas, el primer error que yo veo en ellos es que yo sufrí mucho y por mi virtud, por mi esfuerzo, por mis capacidades, por mi sufrimiento, por todo lo que yo hice, tengo lo que tengo.
Y entonces empezamos a florecer y ver en el corazón orgullo. Orgullo. Pero Timoteo nos muestra una fe no fingida, que desde que estuvo en su casa hasta su juventud, hasta su adultez, no conocemos más de la historia, Pablo pudo resaltar en él una fe no fingida. Y mire lo que estamos hablando, Pablo que era un hombre serio, Pablo que no era un hombre que decía por darle contentamiento a la gente, no, ¿cómo vas? Vas bien, hágale tranquilo, no importa. Hágale así, simplemente venga a la iglesia los domingos, dé la ofrenda, diezme, siéntese, pero no importa cómo tú vivas. Pablo estaba viendo en Timoteo una verdad, una fe no fingida. Cuando hablamos de fingir, hablamos de querer engañar, hablamos de querer mostrar no la realidad. Mire, hay gente que finge hasta una sonrisa, hay gente que finge hasta un dolor, hay gente que finge, hermanos, una enfermedad, finge somos capaces de fingir tantas cosas, tratando de querer mostrarle a la otra persona una realidad, pero una realidad que no es. La fe que preserva a mi familia, hermanos. Si usted quiere entender cómo Dios quiere preservar tu familia, vamos a ir a entender algo. ¿Cómo es una fe no fingida? Hermanos, primero que todo, no depende de ti. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y quiero que vayamos a este texto de Hebreos. ¿Por qué Pablo lo dice? El escritor está hablando a esta gente, Hebreos 12, cómo correr una carrera de la fe. La fe tenemos que entender que es una carrera, es un compromiso. Y Pablo le dice, el escritor le dice a esta iglesia, dice, primero despojémonos, pero luego corramos. Corriendo ¿cómo? Colocando nuestra mirada en Jesús, dice, autor y consumador de la fe. Y quiero hablar de tres cosas: fe, amor y carácter. ¿Cómo formamos una familia? ¿Cómo cimentamos una familia en esta sociedad? Muchos de nuestros padres, nosotros como padres nos quisiéramos esforzar para que nuestros hijos tuvieran una mejor educación. Y hacemos un esfuerzo para que vayan a la universidad, pero muchos de ellos llegan a una universidad y la universidad los devora. Porque ese padre nunca se dio la tarea de fortalecer en el corazón de esa mujer y de ese joven una fe firme, una fe real. Y cuando estos jóvenes llegan a una universidad, no se demoran 6, un año, para que toda la concepción que tenían de Dios y de la fe y de la espiritualidad sea deformada. Hermanos, en un alto porcentaje, muchos de nuestros jóvenes cristianos que pisan una universidad, allí pierden el rumbo. O sea, no es problema que haya en la universidad, es problema de que en su casa, sus padres y posiblemente también en la iglesia, no cimentaron verdades eternas, firmes. Lo primero que van a llegar a la universidad es: Dios no existe. No crea esos cuentos de la ciencia, el conocimiento. Eso sí es real. La superación. Alguien decía esta semana, le escuchaba, en cuanto a la mente tiene poder. Y la palabra dice en Romanos capítulo 12 que debemos transformar nuestra manera de pensar, pero no la podemos transformar si no nos llenamos del Espíritu de Dios, de la palabra. La mente tiene poder ¿para qué? ¿Para qué? La mente no es sino un lugar para dos cosas: o para guardar cosas santas o para guardar cosas inmundas. Cuando vemos Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús. Cuando yo miro esto y recuerdo el Salmo 127 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para tener una fe genuina tengo que entender que mi vida y mi familia depende de Dios. Muchos padres, varones y hoy mujeres, por la forma que vive nuestra sociedad, piensan que su economía depende de su trabajo, que si no abren el negocio el domingo, que si no hacen ese trabajo extra el domingo, el Señor no les va a sustentar.
Y alguien me preguntaba, pastor, pero si en algún caso yo trabajo, es sentido común. Si hay alguna situación, una solicitud de un trabajo, porque hay algo, calamidad, pues es de Dios. Pero cuando usted busca un lugar donde ese lugar o donde esa responsabilidad te va a impedir acercarte a Dios o te va a alejar de Dios, no es de Dios. Mi economía depende de Dios, no del trabajo que yo hago. Aunque usted debe ser responsable, aunque usted, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Pero hay un espacio, hay un tiempo para todo. Ahí dice Eclesiastés, tiempo para trabajar y tiempo para no trabajar. Y cuando yo miro esto, puedo entender que una fe no fingida debe asegurar mi corazón que mi vida depende de Dios, todo depende de Dios. Dios es el que edifica mi casa, y eso lo entendió Loida, Eunice y Timoteo. Dios es el dueño de mi vida. Mientras el mundo procura individualizar todo. Hoy usted personifica el celular. Hoy usted personifica el carro. Cuando yo estudiaba era algo novedoso personificar nuestros cuadernos. Hoy se personifica un instrumento musical, una guitarra. Porque nos están llevando a explotar y pensar en nosotros. Hoy nos están llevando a no pensar en los demás. Y un padre de familia tiene que pensar, no pensando en él, sino pensando en sus hijos. ¿Qué es lo que yo quisiera que mis hijos recibieran de herencia? Y hay padres que ahorran 10 años para la universidad de su hijo o para sus cosas, sus proyectos, pero resulta que todo ese ahorro, lo único que llevó fue ¿a qué? A un desastre, porque su hijo llegó a la universidad y perdió aún el respeto de sus padres. Y dicen, es que yo ya soy mayor, yo ya puedo tomar mis propias decisiones. Y posiblemente sea real porque ya es mayor de edad. Posiblemente no hay ninguna mentira en esa. Pero cada vez que usted tome una decisión errada y recibe sus consecuencias, ¿a dónde sale corriendo? ¿A dónde sale corriendo? A los brazos de sus padres. Entonces, el escritor nos dice que para tener una fe no fingida, Hebreo nos anima a poner la mirada en Jesús. Lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús y lo que nos manda Jesús. Recuerdo cómo el Señor llama a aquellos que hacen su voluntad, siervos inútiles. Me dice, siervos inútiles. Aquellos que hacen su voluntad, el Señor nos llama de esa manera. Y no es que nos esté irrespetando, porque les voy a decir una cosa, hasta nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Es preocupante muchas familias cristianas. Y no quiero decirle esto con el propósito de avergonzarle. Aún en la forma en que vivimos, a mí me demuestra mucho su carácter, o como usted me ve a mí. Y por las redes sociales uno ve mucho el mal carácter y la inmadurez de muchas personas. Y no piense que estoy hablando de una personificación aquí especial, y si es posiblemente Dios te está hablando. Cuando la palabra nos anima a nosotros a entender sobre las familias, vemos desde el principio que Dios le dijo al pueblo de Israel, no se unan en yugo desigual, no se unan con extranjeros, no se unan con gente que no tiene temor de Dios. Y no solamente está hablando en el matrimonio, le está hablando en todas las áreas. Y por eso Dios procuraba al pueblo de Israel, mire, mujeres y hombres que tienen sus principios, que temen a Dios, que conocen el testimonio de Dios. Hoy muchas familias posiblemente conocieron a Dios después de grandes problemas, de meternos en grandes líos, y Dios ha venido transformando la familia. Pero hay familias que aquí están empezando a tener hijos pequeños, y ya tienen recién nacidos, y que tienen sus hijos pequeños, y que en un correr y abrir de ojos van a tener 15 años. Solamente tienen 15 años. Voy a ponerle, posiblemente sea menos. Para ustedes sembrar lo que más puedan en el corazón y testificar lo que más puedan en el corazón de sus hijos.
Pero cuando un hijo ve a un hombre que se congrega todos los días a una iglesia, pero con sus hechos lo niega, o se comporta como el mundo se comporta, ¿qué va a creer ese hijo? Voy a hablar algo que es muy común entre nosotros. Hay algo que se llama ahorros, que se llaman natilleras. Esta semana veía a un joven por las redes sociales cómo respondía de feo a una hermana que procura cuidarlo, decirle no haga esas cosas. Y bueno, digo, hermanos, yo no tengo redes sociales, o sea que no me preocupo por mirar qué es lo que hace usted cada uno, pero a nuestro corazón y a nuestros oídos llegan comentarios. Si usted necesita ahorrar, no necesita ahorrar en una natillera. Usted puede ir a una cooperativa, usted puede ir a un banco, usted puede invertir. Porque cuando usted ahorra en una natillera, ¿y por qué le estoy diciendo esto? A usted lo van a poner a hacer cosas que el cristiano no hace. A participar de cosas que posiblemente le van a impedir que ese día participe de la obra del Señor, de congregarse. Vamos a hacer un bingo bailable para recoger fondos. Y el dinero santo que Dios te da a ti para trabajar, que saca de su trabajo, vas y lo provees en un lugar para que de otra manera ilícita te den a ti unos intereses. Y después sales tú en las redes sociales haciendo cosas que no tiene que hacer, que no es el carácter de un cristiano. Entonces yo miro la familia de ese cristiano, o yo miro la familia de ese joven, y estoy hablando de gente supuestamente madura en la fe, porque eso te pasa a ti y pasa en todas partes. Cuando la palabra dice no nos unamos en yugo desigual, no nos está diciendo solamente con una pareja, nos habla de ¿qué? De todo. Hermanos, yo lo digo porque yo también me he equivocado. Es que tienes que aportar 40,000 pesos porque este día vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y todo eso es, ¿qué es lo que más se vende? El licor. ¿Qué es lo que más utilidades deja? La cerveza, el bingo, la suerte, las rifas. ¿Considera usted un cristiano que iba de esa manera, hermanos? Cuando digo, si Dios edifica mi casa, entonces como Dios edifica mi casa, yo tengo que entender que Dios es mi proveedor, mi sustentador, mi cuidador, mi sanador, mi salvador. Y de ahí para allá todas las cosas. ¿Cómo cree entonces el mundo? Y lo más sucio. Después dice la palabra del Señor que el que sale sobre todas estas cosas pisoteado es el Señor. Y después dicen, este cristiano es muy chévere, porque mire que se une con nosotros, pero los demás son unos legalistas y los demás son unos duros de corazón. Dice la palabra que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces cuando yo hablo de familias, ¿qué preserva mi familia? Es la fe. Mi fe en Cristo Jesús. El día de mañana el Señor dice que nunca nos dejará avergonzados, ni delante de mis hijos, ni delante de mi esposa, ni delante de mi familia. El Señor no me dejará avergonzado. Cuando yo camino con el Señor, hermanos, cuando yo no me despego de las manos del Señor, el Señor me sustenta. El Señor me provee. Aún con ese poco de salario que usted recibe, con ese salario mínimo, usted no tiene que hacer cosas. Siempre en el Señor. Busque del Señor. Esta semana le decía a alguien que tiene problemas con pagadiarios, le decía, no te metas en problemas. Dependa de Dios. Entienda que Dios quiere ser tu proveedor, quiere administrar tu vida, tus finanzas. No te metas en problemas con gente que no tienes que meterte en problemas, porque no tienes cómo responder, o te tienes que volver peor que ellos. La vida cristiana depende de eso, una fe no fingida, porque nos queremos parecer cristianos. Si a usted hay un trabajo que te está matando, hermanos, entonces renuncie. Que te está dañando tu hogar. Si hay un amigo, una amiga, una actitud, una disciplina que está dañando tu comunión con el Señor y con tu hogar, entonces corta esas cosas. La culpa no es de Dios de lo que a usted le esté pasando. Es mi fe genuina en el Señor. Si el Señor dice no lo hagas, no lo hago. Yo no tengo que darle gusto al mundo. Entonces, cuando yo miro esto, ¿cómo hablamos de una fe no fingida, hermanos, si mi corazón
no está plenamente mirando a Cristo, a Cristo. Yo tengo que mirar a Cristo, Cristo que hizo, Cristo que hizo, Cristo que dijo, Cristo cómo lo hizo. Y esa es la realidad de nuestro evangelio que se nos ha dado, un evangelio precioso. Cuando el Señor hablaba de las perlas ¿a quién no se le dan? Porque ellos no conocen el valor de las perlas. Puede ver usted las perlas en este precioso evangelio que el Señor se le ha dado. Ahora, como un padre, una madre, no le estoy diciendo que simule la fe, que viva la fe en su casa. Si estás en una relación que no tienes que estar, entonces no esté. Esa es mi vida por la palabra, es esa. Una fe no fingida nos lleva a esperar, nos lleva a trabajar, pero luego de esa fe que la palabra nos invita, habla ahorita del amor. Esa fe va a transformar mi vida, donde todo lo que hago lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor. Cuando el padre va a trabajar de familia, mire lo que está trabajando, pensando en las deudas que tiene que pagar. Aún nuestra manera de pensar la tenemos que cambiar. No, voy a trabajar dándole gracias a Dios porque Él me va a prosperar. Señor, yo cometí errores en mi vida, Señor, por testarudo, por ciego, por torpe, pero te pido perdón. Ahora administra mi economía, Señor. ¿Será que hay un hombre que es posible de tener fe y creer en el Señor de esa manera? Voy a contarles una infidencia. Aquí hay algunos hermanos que tengo mucha confianza, que busco consejo. Y yo quería vender el vehículo. Yo quería vender el carro. Decía, Señor, es que quiero estas cosas en mi vida y quiero salir de esto. A veces queremos tomar decisiones que no son de Dios. Yo oraba con mi esposa, con mis hijos, pedía consejo a algunos hermanos. Le decía, Señor, es que quiero esto. No quería venderlo porque me quería parrandear el dinero, no. Quería invertir en otras cosas. Y luego de estar en el Señor y entender que yo dependo de Él, dice, no, tú lo tienes que hacer. Yo soy el que te doy para que pagues un arriendo, para que pagues una cuota, para que hagas aquello, porque quiere dejar de depender de mí. Yo aprendí eso. ¿Por qué quiere dejar de pagar una cuota en el banco si yo soy el que te la estoy dando? ¿Por qué tienes el deseo de tener una casa propia si yo soy el que te doy el dinero para que pagues un arriendo? Cuando yo aprendí eso, porque es que el día que yo no tengo que pagar arriendo y el día que yo no tengo que pagar una cuota del carro hasta no sé cuántos años, eso me va a llevar a no depender de quién, de Dios. Y cuando yo recibo el dinero y pago cada obligación, digo, Señor, gracias porque me permitiste pagar esta obligación. Qué cosa tan sencilla, ¿cierto? Y quizás tan torpe. No es que yo esté en deudas, no. Pero ahora dice, hay cosas en las que nosotros nos debemos meter en deudas. Y la palabra me invitó a esto. Cuando yo hablaba con mis hijos, hasta ahora el Señor es el que nos ha sustentado. ¿Por qué tenemos carga? Si Jehová es el que nos sostiene, el que nos suple. Y esa es la condición que yo te quiero que tú mires, que es el Señor el que te sustenta. La palabra dice que mejor demos, que sembremos, que el que da al pobre, a Dios presta. Sea más usted bondadoso y generoso. Invierta en el reino del Señor. Hermano, la iglesia en Entre Ríos es una iglesia muy preciosa, sencilla, jovencita. Pero qué bendición cuando usted llega a la iglesia y ve algo nuevo. La gente se alegra. Así sea una tabla pegada en el muro. Porque eso hace pensar que la iglesia está avanzando, creciendo. Ese espíritu de hermanos de fe y de amor. Cuando yo hablo, una fe no fingida nos lleva verdaderamente a amar. Amar en nuestra casa. En nuestra casa nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que van a fracasar, que algún día van a tener vergüenza, que algún día van a fallar, van a pecar. No esperemos que el mundo los trate. ¿Quién es el que tiene que tratar a nuestros hijos con misericordia y amor sino nosotros en casa? Entonces, si tú fallaste, te perdono.
voy a orar por ti, te voy a guiar, pero esto te va a servir para que nunca más lo hagas, para que entiendas que la vergüenza, para que entiendas que el pecado, que todas esas cosas pagan de esa manera. Entonces yo procuro más bien en mi casa corregir para que la policía, un abogado y un juez no corrija a mis hijos. Pero nos enojamos cuando nuestros hijos se equivocan. Y claro, es que nuestros hijos son de... ¿Quién de aquí no tiene hijos difíciles? Yo tengo unos hijos preciosos, pero también tengo que centrarlos. Porque no quiero que la sociedad me los discipline, quiero disciplinarlo como la palabra me anima. Cuando oro por mis hijos, Señor, que nunca caigan en la cárcel, Señor, que nunca caigan en un delito, Señor, que nunca... Esa es mi oración. La pregunta es, ¿por amor tú lo haces? No es que tú tengas unos hijos muy santos. Señor, regálale el mejor hombre a mi hija. Bueno, y es que tu hija se lo merece. Bien grosera que es, bien negligente, bien perezosa. No ore por eso. Ora primero, Señor, que mi hijo sea un mejor hijo y que mi hija sea una mejor hija, porque de eso tendrá cuidado el Señor. Porque siempre nos estamos esforzando en estas cosas y por amor lo hacemos. Por amor hacemos las cosas más sencillas. Cuando yo trabajo pensando en mi esposa y en mis hijos, no pensando en el par de zapatos que voy a comprar o pensando en la cosa nueva que voy a conseguir, no, pensando en mis hijos, enseñándoles que el trabajar vale la pena, que el perezoso no alcanzará nada, que el negligente no alcanzará nada. Entonces, hablamos de una fe no fingida, nos hablas de nuestro carácter, el de cómo nos comportamos. Esta fecha es la mejor fecha en diciembre para que usted se comporte y para que dé testimonio a su familia y al mundo cómo vive y celebra un cristiano esta fecha que es tan preciosa, pero no mezclándonos ni juntándonos con ellos. Entonces me encanta lo que en estos pequeños versículos, uno no solamente en la Biblia, nos resalta del valor de una mujer, de la fe de una mujer no fingida, sencilla, pero real. Pero luego de hablar de la fe, del amor, hablamos de el carácter. Esa fe y ese amor que va a untar y envolver todo lo que nosotros hacemos. Mire, cuando usted trabaja por fe. Venga, es que hoy no me llegó trabajo en mi negocio. Pues hermano, ore a Dios. Señor, hace 2 horas que no vendo nada. Señor, pero venga, ahora sí, gracias por esas 2 horas donde usted me está enseñando que yo dependo de ti. Pero no somos capaces de orar así. Señor, gracias, el tiempo es tuyo. Dice la palabra que Él es todo, el oro, la plata, la tierra, todo lo que en Él hay. Entonces, Señor, te bendigo. El Señor da, el Señor quita, el Señor provee, el Señor prospera. Entonces, hablando de esta realidad, vamos a Deuteronomios capítulo 6. ¿Cuál es la tarea más importante para poder entregarle a nuestras familias? Usted ora para que su hijo tenga una buena mujer. Usted ora para que su hija tenga un buen hombre. Empiece por lo que dice Deuteronomios capítulo 6. Hay una responsabilidad nuestra como padres. ¿Lo tenemos? Estos pues, versículo 6, capítulo 6, versículo 1 de Deuteronomio. Estos pues, ¿qué dice? Son los mandamientos. 6 del versículo 1. ¿Cómo empieza diciendo el Señor? Estos pues son los mandamientos. Debemos que enseñar a nuestra familia que en nuestra familia hay mandamientos y también responsabilidades. Dice, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó,
¿Cómo edifica Dios nuestra casa, hermanos? Si no es por medio de la fe, si no es por medio del amor. Dice, ¿qué os qué? El propósito de Dios en nuestras familias es enseñar su verdad. Hermanos, procuren. Muchos dicen, es que yo me partí el lomo edificando una propiedad, construyendo lo que soy, mi profesión, mi trabajo. Pues hermanos, no has hecho un logro si no has hecho lo que la palabra dice. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, y dice, ¿para qué? Pongáis por obra, en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Y dice, ¿para qué temas? Recuerden al principio, no solamente una vida me lleva a depender de una fe no fingida de Dios, sino a temer a Dios. Hermanos, cuando usted no haga algo que Dios te mandó, tiemble. Porque Dios no es como tu jefe que dice, no lo hiciste, listo, tranquilo, hágale, te lo descuento de la nómina. Y ya la otra semana vuelves y trabajas. Dice, para que temáis. Y dice, a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿De dónde viene la preservación de mi vida? De depender de Dios. Me preocupa muchos jóvenes y muchas personas aquí que toman decisiones tan desaprobadas. Hoy la sociedad nos permite trabaja y estudie, usted se merece todo, trabaja de lunes a viernes, estudie sábado y domingo, no tenga tiempo para su familia, para sus padres, para tener comunión con Dios, y después quiere que a usted le vaya bien, después usted quiere ser sabio, que te resulte mejor trabajo y una cantidad de cosas. Sí, posiblemente es una oportunidad que el mundo nos da, pero no es de Dios. Cuando usted habla en la palabra del Señor, Dios nos pide depender de quién, de Él. Cuando usted mira este capítulo, Dios dice, mire, ustedes se van a ir para una tierra que no compraron, van a tener casas que no edificaron, van a recibir viñedos que nunca cultivaron. Dios dice, ese soy yo. Pero no nos gusta depender así de Dios. No estoy diciendo que seamos zánganos ni perezosos, pero Dios nos demanda un primer principio para no tener una fe no fingida, para que nuestros hijos, desde pequeños, son niños que tienen 6 meses, usted cree que no escucha, hermanos, recuerde que Él tiene espíritu. Dígale, aún desde el vientre de su madre, el Señor Jehová es tu Dios. Usted no está perdiendo el tiempo, hermanos. A mí el Evangelio me dice que Juan Bautista, estando en el vientre, sintió el Espíritu Santo de Dios. Cuando María llegó a la casa de su prima, dice que inmediatamente ese hombrecito dentro del vientre de su madre Elizabeth, dice que se exaltó, porque sintió a Dios mismo. Ahora no me diga mentiras, que si usted no tiene tiempo para eso. Un padre tiene más tiempo para otras cosas, pero que para poner las manos sobre su esposa y ministrar al corazón de su hijo. Tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a ser un hombre de bien, tú vas a ser un hombre temeroso, o una mujer sierva de Dios, pero ni para eso tenemos tiempo. La palabra dice que enseñemos en nuestras casas. Mire, ni siquiera la iglesia es el lugar más eficaz para que nosotros como familia enseñemos el verdadero evangelio. No le descargue la responsabilidad a los pastores de su mal matrimonio. No le descargue la responsabilidad a sus pastores de cómo viven sus hijos. Sí, vamos a ayudar, oramos, guiamos, pero es tuya. Pero ¿qué es lo que ha pasado en nuestros hogares? Que usted ni siquiera en su casa y yo enseñamos lo que Dios nos ha demandado. Usted tiene tiempo para todo. Tiene un tiempo para ir a su finca, a su trabajo, a sus pretensiones, a sus ocupaciones, a todo, para todo tiene tiempo. ¿Qué tal si Dios te quitara esa parte de su vida? ¿Qué sería de tu vida? A esas cosas a lo que más le ocupas tu tiempo. ¿Podrías decir que Dios es tu todo? Cuando hablamos de una fe no fingida, hermano, no puede existir si en nuestra casa no prevalece el evangelio. Y tenemos que ordenar muchas cosas.
Cuando usted se preocupa más en ver qué está pasando en una persona de red social y no lee un libro, usted no está procurando para que su fe crezca. Cuando usted procura otras cosas, más salir a la calle a ver quién salió, quién no salió, a ver por qué, pero no procura edificarse con un libro que te va a ayudar a tu casa. Mire, muchos buscan hoy terapeutas, muchos buscan hoy actividades para cómo fortalecer mi matrimonio. Mire, lo mejor para que usted fortalezca tu matrimonio es tener comunión con tu esposa y aprender juntos. ¿Cómo? De muchas maneras. Yo estoy en ese proceso. Aprender juntos es la mejor terapia. En casa aprender juntos es la mejor terapia. Entonces, cuando un hijo ve eso que hace su padre con su madre, ¿usted qué cree que va a hacer su hijo con la otra persona? Igualmente va a querer hacer eso. La palabra dice, como no enseñamos estas verdades, como nuestros hijos no lo ven, dice la palabra del Señor en versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Y luego dice, ¿para qué? Para que te vaya bien. Hay tres paras. El versículo 1 dice, para que los pongáis por obras en la tierra cual, versículo 2, para que temas. Luego dice, para que te vaya bien. En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, como Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y están como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dios quiere eso para tu familia, que seamos saciados, pero conforme a su voluntad. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Este es el carácter de una familia de Dios, de una familia que vive realmente una fe no fingida. Hermanos, yo no tengo que complacer a la gente para que esté feliz, pero sabiendo que estoy poniendo celoso a nuestro Dios. Y yo determiné, en lugar donde no tenga que estar, no voy a estar. Las cosas que no tenga que hacer, no las voy a hacer. Las cosas que no tenga que decir, no las voy a decir. Diciendo, Señor, di tú, porque yo no sé nada. Hermanos, esa es la fe que Dios quiere en tu familia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando me siento a pensar en cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios amor por ustedes, digo, Señor, ¿de verdad esta familia está viviendo una fe real? Cuando vemos ciertas actitudes, cuando vemos ciertos comportamientos, cuando vemos ciertas reacciones. Y yo quiero que usted medite eso en su corazón, iglesia. Yo quiero que usted, padre de familia, entienda, y madre de familia entienda. Yo quiero, hijos, que ustedes entiendan. Si ustedes quieren ver largos días y buenos, aquí está la palabra del Señor. Viven una fe real. Acérquense más a Dios. Busquen de Dios, pregúntenle a Dios, teman a Dios, temamos a Dios, hermanos. Porque hay una palabra que estoy recitando, porque los impíos, dice la palabra, no prosperarán. Señor, yo te doy gracias